Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Anderson Bravo y en esta oportunidad estaré a cargo del tema de fisiología cardíaca. Para este introductorio nos centraremos en el ciclo cardíaco. Empecemos. Si es que ocurre un problema con la transición, por favor, me avisa. Antes de introducirnos de lleno al ciclo cardíaco, hablaremos sobre generalidades. Generalidades que son importantes para entender el ciclo cardíaco, como la anatomía. Tenemos al corazón, que es la bomba que va a permitir que el flujo de sangre llegue a los órganos, como el cerebro, la piel, riñones, pulmón, entre otros. Esta bomba va a estar conformada por aurículas. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y continuando el recorrido de estos ventrículos, que van a salir de estos los grandes vasos. La arteria pulmonar se corresponde con el ventrículo derecho y con el ventrículo izquierdo se corresponde la arteria aorta. Es importante conocer esto porque cuando hablemos de que el flujo de sangre va a pasar del ventrículo derecho, vamos a saber que va a llegar hacia la arteria pulmonar o del ventrículo izquierdo a la arteria aorta. También tenemos válvulas que van a regular el flujo de sangre, que son las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. En las válvulas auriculoventriculares tenemos la válvula tricúspide a nivel de esta zona, la válvula bicúspide entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y entre los ventrículos y los grandes vasos tenemos las válvula aórtica y la válvula pulmonar. Bien, hemos hablado sobre los componentes anatómicos. Ahora veremos cómo se da el ciclo cardíaco. ¿Qué sistema permite que el músculo cardíaco se contraiga y permita el flujo de sangre? Este es el sistema de conducción cardíaca. Es el que observamos aquí. Desglosaremos cada parte de este sistema en la región derecha de su pantalla. Iniciando con el nodo sinusal. El nodo sinusal se encuentra en la región superolateral de la aurícula derecha. Este va a ser el marcapasos del corazón porque va a dar el potencial de acción, lo cual va a dar inicio al ciclo cardíaco. Del nodo sinusal salen los fascículos internodales, que se dirigen hacia el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular se encuentra en el septo, la pared interauricular. Posteriormente, el nodo aurículo-ventricular va a dar ramas que van a llegar al septo interventricular, que se corresponde con el haz de His. El haz de His tiene su rama izquierda y su rama derecha. De estas ramas saldrán las fibras de Purkinje que conectarán con los miocitos cardíacos, que vienen a ser el miocardio. El potencial de acción que salió del nodo sinusal entonces se transportó a lo largo de todo el corazón y permitió la contracción de este. ¿Cómo permite esto? Pues llega a los miocitos, y los miocitos que se encuentran normalmente con un potencial de membrana negativo, reciben el potencial de acción, y el potencial de acción actúa sobre un miocito. Es decir, la fibra de Purkinje entra en contacto con el miocito y lo despolariza. Pero las fibras de Purkinje no pueden entrar en contacto con todas las células del corazón, con todos los miocitos. Aquí entran a tallar las uniones comunicantes, uniones GAP, formadas por las proteínas conexinas, que permiten el paso de iones desde el medio intracelular de un miocito hacia los siguientes, lo cual despolariza a los otros miocitos y permite que el miocardio se contraiga en conjunto. Bien, hasta aquí hemos visto los componentes del ciclo cardíaco y mencionamos un término, potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Nos acogemos a la siguiente definición. El potencial de acción es una secuencia rápida de cambios en el voltaje, que se da a través de una membrana. Como observamos, al inicio teníamos un potencial de membrana negativo, pero llegó el potencial de acción. El potencial de acción tiene una acción que, digamos, repercute en los canales. Tenemos canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, principalmente canales de calcio en el corazón. Estos canales se activan y permiten el ingreso de iones positivos, que al ingresar a nivel intracelular, vuelven el medio intracelular positivo, lo cual despolariza la célula y permitirá la contracción. Entonces, el potencial de membrana, secuencia de cambios en el voltaje que se da de forma rápida a nivel de la membrana. Secuencia rápida de cambios en el voltaje, potencial de acción. Bien, dicho estas generalidades, ahora sí nos introducimos de lleno en el ciclo cardíaco. Y si el doctor les preguntara qué es el ciclo cardíaco, ¿cómo lo podrían definir? Pues sería una de las siguientes maneras. Podría ser de la siguiente manera. Secuencia de acontecimientos mecánicos. Mecánicos, ¿por qué? Porque hemos visto que el corazón se va a contraer. Eléctricos, ¿por qué? Porque hemos visto que se inicia un potencial de acción a nivel del nodo sinusal y es transportado a lo largo del corazón. ¿Qué se repite con cada latido cardíaco? Se refiere a que se repite con cada contracción y relajación rítmica que tiene el corazón.
para inyectar la sangre. Esta es la definición de ciclo cardíaco. Otro concepto importante es la duración del ciclo cardíaco. Este valor, el valor que tiene la duración del ciclo cardíaco, es indirectamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es el número de latidos que tiene el corazón en un minuto. Esta frecuencia cardíaca va a ser generada por el nodo sinusal y sus valores normales están entre 60 y 100. Bien, entonces hemos dicho que la frecuencia cardíaca es indirectamente proporcional a la duración del ciclo cardíaco. ¿Qué entendemos por esto? Supongamos que tenemos una persona que está sentada. La persona que está sentada tiene 60 latidos en un minuto, que es lo mismo que decir que tiene 60 latidos en 60 segundos, su frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuánto durará un latido? Pues en este caso durará, por regla de tres simples, 60 por x es igual a 60 por 1, entonces x es igual a un segundo. Un latido dura un segundo. Este viene a ser la duración del ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué pasa si la persona empieza a hacer actividad física? Sus latidos van a aumentar a 100 latidos. 100 latidos en un minuto, 100 latidos en 60 segundos. Ahora, ¿cuánto durará el ciclo cardíaco? Como sabemos que es inversamente proporcional, va a disminuir. Y por regla de tres simples, 100 por x igual a 60 por 1, va a ser x igual a 60 sobre 100, lo cual nos da un valor de 0.6 segundos. Por ende, cada vez que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una disminución en la duración del ciclo cardíaco. Por ende, la contracción y relajación del corazón se va a dar de una manera más rápida. Esta es una relación importante. Por otro lado, tenemos las fases. El ciclo cardíaco va a estar compuesto por fases. Va a haber una gran variabilidad de divisiones de estas fases, pero la que tenemos ahora son cuatro. En cuatro fases se va a dividir el ciclo cardíaco. Cada fase va a tener una división específica, pero en general son cuatro fases. Las cuatro fases del ciclo cardíaco van a estar determinadas por el cierre y apertura de las válvulas aurículo-ventriculares y las válvulas semilunares. Se divide en cuatro fases determinadas por el cierre y apertura de las válvulas. Bien, ahora vamos a entrar a ver estas fases. Estas son las cuatro fases del ciclo cardíaco. Estas cuatro fases van a estar dentro de la diástole y la sístole. Esta viene a ser la diástole y esta viene a ser la sístole. El ciclo cardíaco inicia con la diástole, que se corresponde con la fase de llenado. Y antes de seguir con la descripción de cada una, ¿qué es la diástole? La diástole viene a ser la relajación del corazón, relajación del miocardio, y la sístole, la contracción del corazón, contracción del miocardio. Bien, iniciamos con la diástole entonces. La diástole, el inicio se corresponde con la fase de llenado. Es decir, el flujo de sangre va a ir de la aurícula hacia el ventrículo. Y para que se dé eso, van a tener que estar abiertas las válvulas auriculoventriculares para que permitan el paso desde la aurícula al ventrículo. En este momento, en la fase de llenado, la válvula semilunar va a estar cerrada. Continuamos con la fase de contracción isovolumétrica, que es la que inicia la fase de la sístole. La contracción isovolumétrica, la válvula auriculoventricular va a tener que estar cerrada y la válvula semilunar también cerrada. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre el volumen de sangre ahora está concentrado a nivel del ventrículo. Y como el ventrículo, aquí se concentra el volumen, el ventrículo se va a ir contrayendo. Pero hablamos de una contracción isovolumétrica, es decir, no va a haber un cambio de volumen. Y para que no haya un cambio de volumen, el volumen no tiene que dirigirse hacia ningún lado. Entonces se queda en el ventrículo. Y por ende, ambas válvulas van a estar cerradas. Luego tenemos la fase de la sístole, que es la fase de vaciado. En la tercera fase de vaciado, la válvula auriculoventricular va a estar cerrada, pero la válvula semilunar se va a abrir. Esta abertura de la válvula semilunar va a permitir que el flujo de sangre vaya del ventrículo hacia los grandes vasos, a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Luego de la fase de vaciado tenemos la diástole, de nuevo la diástole, que se corresponde con la relajación isovolumétrica, la cuarta fase. En la relajación isovolumétrica, ambas válvulas van a estar cerradas, porque hablamos de isovolumétrica, es decir, el volumen se mantiene, no cambia. En esta relajación isovolumétrica, el corazón se va a ir contrayendo y la sangre va a permanecer en el ventrículo. No se va a dirigir ni a la arteria aorta ni a la arteria pulmonar, ni a las aurículas. Este es un gráfico que resume en general los aspectos de las cuatro fases del ciclo cardíaco. Pero hay un componente importante, que es el que podemos examinar con el estetoscopio, que son los ruidos cardíacos. ¿En qué momento se van a dar los ruidos cardíacos? Bien, tenemos dos ruidos fisiológicos.
Uno es el primer ruido cardíaco que se da gracias a la vibración de la sangre y las válvulas. La vibración que se genera cuando se cierra una válvula genera una onda, que, bueno, que es la vibración, ¿no? Que va a ir a través del flujo de la sangre y los componentes del corazón, las paredes y la propia válvula. Esta vibración que se genera puede ser escuchada a través del estetoscopio y se da cada vez que se cierra una válvula. Entonces, cada vez que haya un cierre de una válvula, va a haber un ruido cardíaco. Tenemos el primer ruido cardíaco que se da cuando la válvula auriculoventricular, la válvula tricúspide o válvula mitral se cierra. Pasa de estar abierta a estar cerrada. Primer ruido cardíaco. Luego tenemos que la válvula semilunar, que estaba abierta en la fase 3, fase de vaciado, pasa a estar cerrada en la fase 4. En la fase 4 se da el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. Y recordar que se corresponde cierre de válvula, ruido cardíaco. Y aquí tenemos el proceso, ¿no? Primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Normalmente son dos ruidos cardíacos, que son los fisiológicos. Puede haber un tercero o un cuarto, que más adelante lo veremos. Aquí hay un audio, que espero que se escuche, que representa el primer ruido con el segundo ruido. Se menciona como un loop dub. Se lo dejo aquí. Más adelante, cuando se tendría la PPT, también pueden oír. Bien. Ahora que hemos visto en general los aspectos generales del ciclo cardíaco, detallaremos cada paso importante y características que se da en cada uno. Empezando con la fase de llenado. La fase de llenado, ¿cuándo se inicia? Este, como sabemos, es el inicio de la diástole. Entonces, esta se inicia cuando se va a dar el llenado del ventrículo. Y para que se dé el llenado del ventrículo, requiere la apertura de la válvula auriculoventricular. Y para que se dé esto, para que se dé la apertura de la válvula auriculoventricular, ¿qué necesitas? Que la presión de la aurícula supere a la presión del ventrículo. Una vez que esto sucede, la aurícula supera con su presión a la presión del ventrículo, se abre la válvula auriculoventricular y permite el flujo de sangre, dando inicio a la fase de la diástole con la fase de llenado. Y la fase de llenado tiene una división, que son tres. Esta división inicia con el llenado ventricular rápido. El llenado ventricular rápido se da gracias a que el volumen almacenado durante la sístole pasa al ventrículo. ¿Esto qué es? Tenemos el siguiente gráfico. Este corazón ha terminado el ciclo cardíaco. Ahora va a pasar a otro ciclo cardíaco. El corazón se ha contraído y ha inyectado la sangre. Y ahora está cerrada la válvula semilunar. En este caso, la válvula pulmonar y esta es la válvula aórtica. Entonces, ambas válvulas están cerradas. El corazón se está relajando. Está terminando un ciclo cardíaco. Ahora va a pasar al siguiente. Pero el corazón antes estuvo en sístole. Mientras estuvo en sístole, la aurícula estuvo recibiendo volumen de sangre a través de la vena cava superior e inferior para el caso de la aurícula derecha. Este volumen, entonces, cuando inicie un nuevo ciclo cardíaco, va a pasar al ventrículo de la siguiente manera. Y gracias a que la presión de la aurícula vence a la presión del ventrículo. El volumen pasa. Este es un llenado ventricular rápido, porque es un volumen que ha estado almacenado y se suelta. Este volumen almacenado durante la sístole. Entonces tenemos al llenado ventricular rápido, que es la primera parte. Luego tenemos a la disminución del llenado ventricular, que también se denomina la diastasis. En este, el volumen viene directo de las venas. ¿Esto qué es? Que el volumen que está almacenado ya pasó durante la primera parte. Ahora, la sangre que sigue llegando de la vena cava superior y vena cava inferior pasa a los ventrículos directamente. Por eso se llama más lento, porque ya no es un volumen almacenado que se suelta, sino el que viene llegando. Para el caso de la aurícula izquierda, sería lo mismo, con las venas pulmonares. Luego tenemos la contracción auricular. Ahora, la despolarización que se generó en el nodo sinusal va a generar la contracción de la aurícula. Y esto va a permitir una llegada del volumen que estaba quedando, del volumen que pudo quedar o del volumen que está llegando. Entonces hay un mayor flujo de sangre. Lo cual vemos aquí. Se da la contracción de la aurícula, las paredes de la aurícula se contraen y permiten un mayor flujo de sangre. Bien, en cada fase hemos mencionado un volumen, que se va a dar una llegada de volumen hacia el ventrículo. De todo el volumen, el 80% del volumen que llega al ventrículo de la aurícula, el 80% de este volumen se corresponde con las dos primeras partes, llenado ventricular rápido y la diastasis. El 20% se da en la contracción auricular, que es una porción baja,
que en estado basal no representa gran cambio, pero sí puede representar un gran cambio cuando la persona está realizando actividad física. Cuando realiza actividad física, tiene una mayor demanda de sangre, y esta mayor demanda de sangre eh, genera un aumento del 40%. Es decir, la contracción auricular en una persona que está realizando actividad física puede aumentar al 40% el volumen total de sangre que da al ventrículo. Bien, y ahora un punto más es el EKG. ¿Qué zona del EKG se corresponde con esta fase? Aquí se menciona la onda P. La onda P específicamente se corresponde con la contracción auricular, porque es la despolarización que va a generar. El electrocardiograma refleja los cambios de voltaje que se dan en el corazón, cómo da ese recorrido. En este caso, el potencial de acción pasó del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y esto ha sido registrado por el EKG. Se menciona como un dato que esta onda P inicia en la diastasis y se observa más en la contracción auricular, que se corresponde bastante con esto, porque es la despolarización que se genera en la aurícula. Bien, entonces tenemos esta región. Tenemos esta primera fase. Pasemos a la segunda. En la segunda tenemos la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica en sí se inicia con un proceso. Este proceso es el inicio de la contracción cardíaca en el ventrículo. Hablamos de contracción isovolumétrica. Es requerido que se dé una contracción. Esta contracción va a llevar a un aumento de la presión en el ventrículo. Si el ventrículo ahora aumenta su presión, va a vencer a la presión de la aurícula. Entonces, si la presión del ventrículo supera a la presión de la aurícula, se cierra la válvula auriculoventricular. Un juego de presiones. Y aquí, recordando lo que mencionamos al inicio, el cierre de la válvula auriculoventricular genera el primer ruido cardíaco. Bien, y aquí, para expresar lo que hemos dicho, tenemos al corazón. El corazón está terminando la primera fase, la fase de llenado. Se ha llenado de sangre. ¿Y qué ocurre? Se cierra la válvula auriculoventricular. El cierre de la válvula auriculoventricular genera el primer ruido cardíaco. Y aquí tenemos al volumen de sangre. Toda la sangre que ha llegado se ha concentrado en los ventrículos. Primer ruido cardíaco. Y en este caso se va a ir dando la contracción del miocardio. Se va a ir contrayendo, pero el volumen no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ambas válvulas están cerradas. Entonces el flujo de sangre no se dirige hacia ninguna zona, se concentra en el ventrículo, mientras este se va contrayendo. Fase de contracción isovolumétrica. ¿Y en qué punto del EKG se corresponde? Aquí se menciona la zona, el segmento QRS. Esta zona QRS se corresponde con la fase de contracción isovolumétrica. Bien, terminada esta fase, pasamos ahora a la fase de vaciado. El corazón se ha ido contrayendo, y al irse contrayendo, ha seguido aumentando su presión. Ahora la presión del ventrículo no solamente ha superado a la presión de la aurícula, sino a la presión de los grandes vasos, eh, arteria aorta y arteria pulmonar. Ha vencido a las válvulas semilunares, válvula aórtica y válvula pulmonar, por el aumento de la presión. Entonces, este aumento de la presión ha generado la apertura de las válvulas, con lo cual la sangre puede ir hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar. Esta fase de vaciado también se divide, en este caso, en dos partes: una eyección rápida y una eyección lenta. La eyección rápida se da gracias al aumento rápido de la presión ventricular. El aumento rápido de la presión ventricular se corresponde con la de la aórtica. ¿Por qué? Porque el ventrículo va a eyectar sangre. La sangre va a expandir las paredes de la aorta, con lo cual los vasos tienen elasticidad, tienen tendencia a volver a su forma normal, por ende van a realizar presión. Va a haber un aumento de presión ventricular y presión aórtica. El 70% del volumen que es eyectado del ventrículo hacia la aorta se da en esta fase de eyección rápida. El otro 30% se da en la parte de la eyección lenta. En la eyección lenta ya la salida de volumen del ventrículo y el inicio de la relajación de este ha causado una disminución de la presión ventricular y la presión aórtica. Se menciona que aquí es el 30% del volumen total eyectado. Entonces tenemos al corazón. Este es el ciclo anterior. El corazón ha estado en la fase de contracción isovolumétrica. Luego se abre la válvula aórtica, que es esta de aquí, y la válvula pulmonar, con lo cual sale inyectada la sangre hacia los grandes vasos. Esto se corresponde con el segmento ST en esta región del electrocardiograma.
Bien, esto sería todo por la fase de vaciado. Ahora pasaremos a la siguiente fase, la fase de relajación isovolumétrica. Esta también se inicia con un proceso específico, la relajación de los ventrículos. Los ventrículos se van a ir relajando. Esto genera que la presión del ventrículo disminuya más. Esta disminución de la presión del ventrículo genera que la presión de los vasos supere a la presión del ventrículo. Y una vez que la presión de los vasos ha superado a la presión del ventrículo, se cierran las válvulas semilunares, válvula aórtica y la válvula pulmonar. El cierre de estas válvulas genera el segundo ruido cardíaco, que lo observamos en esto. Y el corazón, el miocardio, en esta fase se va a ir relajando. Lo que observan aquí es el volumen telesistólico. Más adelante vamos a detallar qué es volumen telesistólico, telediastólico y volumen sistólico, pero es importante saber que el corazón nunca se queda sin sangre. Este volumen aquí es el volumen telesistólico, es el volumen que siempre va a estar en el corazón, que son 50 mililitros aproximadamente. Más adelante vamos a detallar más ese punto. Entonces, en este caso, va a ir disminuyendo la presión del ventrículo sin cambios en el volumen ventricular, porque ambas válvulas están cerradas. Relajación isovolumétrica. En el caso del EKG, esta zona se corresponde con la onda T, que refleja la despolarización de los ventrículos. Se van a ir relajando. Bien, esto sería todo por las 4 fases del ciclo cardíaco. Y para ver si me entendieron, al menos algunos puntos o algunos detalles, quisiera pedir su participación, por favor, algún voluntario, que me diga, por ejemplo, voy a detener en una fase en específico, en esta fase, o bueno, algo más fácil. Aquí, ¿qué fase creen que se corresponde? A ver, ¿qué fase creen que se corresponde esta de aquí? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? El corazón se está llenando de sangre. La válvula, en este caso la válvula pulmonar, se acaba de cerrar. ¿Qué va a ocurrir con el corazón? ¿En qué fase estaría? ¿O en qué fase entraría? Bien, ahí tengo una participación que menciona que es el 2. ¿Alguien más quisiera dar otro? En realidad no. Es que justo se acaba de cerrar la válvula pulmonar. Se ha cerrado la válvula pulmonar. Entonces ya ha sido inyectada la sangre. ¿A qué entra el corazón? O sea, la sangre ya ha sido inyectada. Se está relajando. Bien, hay uno que dice 4. Bien. Sí, sería el 4. ¿Por qué? Porque la válvula pulmonar se acaba de cerrar. Entonces la sangre ya ha sido inyectada. Ahora el corazón. Si bien parece, y entiendo eso, que haya mencionado el 2, que se está contrayendo, la válvula se acaba de cerrar. Por ende, el corazón va a empezar a relajarse. Hay otra fase. A ver si esta sí sale. Por ejemplo, esta de aquí. La válvula está abierta. El corazón ahora sí se está contrayendo. Va a ir inyectando. ¿Con qué fase creen que se corresponde? Las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿La sangre hacia dónde iría? Bueno, ¿qué fase sería? Bien, es la fase de vaciado, la fase 3. Hay uno que es muy importante que lo sepan, a ver si lo agarro. Por ejemplo, esta de aquí. El corazón está en su máxima expansión. ¿Con qué fase creen que se corresponde? ¿Uno, 2, 3 o 4? Bien, hay dos respuestas que mencionan uno o 2. Hay 3 que dicen 2, 4 que dicen 2 y uno que dice 1. Bien, acá las válvulas están cerradas. Podría parecer que están abiertas, pero ya se están cerrando. Eh, digamos que están cerradas. Las válvulas están cerradas. El corazón está en su máxima expansión. Sabemos que entonces contiene el máximo volumen que puede contener el corazón, que es el volumen telediastólico. Más adelante lo vamos a mencionar. Entonces el corazón se ha llenado de sangre. El corazón ya no se puede llenar más, ya no se puede llenar de más sangre. Entonces está iniciando la fase de contracción isovolumétrica. Va a aumentar su volumen y este aumento del volumen va a generar la apertura de la válvula pulmonar, con lo cual se va a inyectar la sangre. Me estoy concentrando en la válvula pulmonar porque la válvula aórtica está atrás y no la vemos, pero el ciclo es igual para ambos.
Hay características peculiares, pero en general son iguales las cuatro fases. Bien. Y como última pregunta, a ver. Aquí la válvula pulmonar está abierta. La válvula pulmonar se va a cerrar cuando sea superada la presión ventricular por la presión del vaso. ¿Qué ruido va a generar? ¿Primer o segundo ruido? El cierre de la válvula pulmonar y aórtica también, de las válvulas semilunares. ¿Qué ruido genera? ¿Primero o segundo? Bien, bien, todos dijeron segundo. Bien, sí, es el segundo ruido cardíaco. El primero se corresponde con las válvulas auriculoventriculares. Bien, eso sería todo por las preguntas. Ahora vamos a pasar a detalles importantes. Se fue para atrás. Claro. Vamos a pasar ahora a detalles importantes del ciclo cardíaco. Y gracias por su participación, chicos. Bien, ruidos cardíacos. Mencionamos que hay dos ruidos, primer y segundo ruido. Los dos ruidos son fisiológicos siempre, primer y segundo ruido. El primer ruido cardíaco, como mencioné, se menciona como un loop, y el segundo como un dub. Loop, dub. El primer ruido cardíaco es fuerte y prolongado, y el segundo ruido cardíaco es seco y rápido. El segundo ruido cardíaco se menciona que es seco y rápido porque aguanta presiones mayores. Sabemos que las presiones de los grandes vasos, arteria aorta, arteria pulmonar, aguantan presiones mayores que las válvulas auriculoventriculares. Por ende, cuando se cierren, van a generar una presión mayor y por ende va a ser rápida y seca. Eso lo van a poder comparar cuando empleen el estetoscopio para ver los ruidos cardíacos. En cambio, el primer ruido cardíaco es fuerte y prolongado. El primer ruido cardíaco, como mencionamos, se da en el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco a nivel del cierre de las válvulas semilunares. Y aquí algo importante es que hay un desdoblamiento fisiológico. ¿Esto qué es? La válvula pulmonar se cierra un poco después que la válvula aórtica. ¿Y esto por qué? Porque durante la inspiración, a nivel intratorácico, va a haber una disminución de la presión. Si hay una disminución de la presión a nivel intratorácico, la sangre que proviene de la cabeza y del miembro superior va a llegar más hacia las venas cavas, porque estamos hablando de una zona de menor presión, de sangre que proviene de zonas de mayor presión. Entonces, mayor presión, menor presión. La sangre va a ir mucho más rápido y en mayor cantidad hacia las venas cavas. Con lo cual, si va hacia las venas cavas, va a llegar a la aurícula derecha. Si llega a la aurícula derecha, mayor flujo de sangre, va a ser eyectado, mayor flujo de sangre. La aurícula va a llevar mayor sangre, va a recibir mayor sangre. Y de la aurícula al ventrículo va a llegar mayor sangre. Entonces, en el ventrículo derecho va a llegar mayor flujo de sangre, gracias a que la inspiración ha disminuido la presión. Este mayor flujo de sangre va a determinar que demore un poco más la válvula pulmonar en cerrarse que la válvula aórtica. Esto genera el desdoblamiento fisiológico, pero es casi imperceptible. Vamos a oír el cierre de la válvula pulmonar y aórtica en un mismo sonido. Pero es importante saber que la válvula pulmonar se cierra un poco después que la válvula aórtica. Bien, estos son los dos primeros ruidos. Hay un tercer y cuarto ruido. El tercer ruido puede ser fisiológico o puede ser patológico. Se menciona también, tiene otro nombre, que es galope de llenado diastólico. La fase de llenado. Esta se da en la fase de llenado. Sabemos que la fase de llenado tiene tres partes. La primera es el llenado ventricular rápido. Sigue el llenado ventricular lento o diastasis y la contracción auricular. Se corresponde con el primero, llenado ventricular rápido. ¿Y por qué se da este ruido? Este ruido se puede dar, si es fisiológico, por un mayor retorno venoso. Un mayor retorno venoso se puede observar, por ejemplo, en las pacientes embarazadas, porque hay un aumento de volumen de sangre. Entonces va a haber un aumento del retorno venoso. Y esto va a generar un mayor volumen de sangre. Un mayor volumen de sangre. Imagínense el ventrículo. Hay un mayor volumen de sangre. A ese mayor volumen de sangre llega más sangre. Esa sangre eh, tiene mayor facilidad de generar turbulencia porque hay un mayor líquido y esa turbulencia va a generar el tercer sonido. También se habla de una mayor compliance, es decir, el ventrículo va a poder recibir mayor volumen sin aumentar tanto su presión. Va a recibir mayor volumen de sangre, llega más sangre, esto genera mayor turbulencia y da el tercer ruido. En sí, aumento de retorno venoso y aumento de la compliance. Aumento del volumen sin cambio del volumen por unidad de presión. Es decir, el corazón recibe mayor volumen sin aumentar tanto su presión, mayor compliance. Esto se da en el embarazo
en deportistas jóvenes y en niños. También se puede dar en casos patológicos, cuando hay una mayor dilatación, hay un mayor volumen. El volumen genera mayor dilatación. ¿Y por qué habría un mayor volumen? En este caso no es fisiológico, sino que puede haber, por ejemplo, regurgitación de la válvula aórtica. ¿Qué ocurre? Como sabemos, el ventrículo eyecta la sangre hacia los vasos, cuando la válvula está abierta. Pero ¿qué pasa? La válvula se cierra y el flujo ya no sale. En este caso, lo que ocurre es que hay una regurgitación de la válvula aórtica, es decir, la válvula va a seguir abierta. Y el volumen que ha ido hacia la aorta va a regresar al ventrículo. Entonces va a haber un aumento del volumen. Esto también se puede dar a nivel de la válvula mitral, con lo cual va a haber un mayor flujo de sangre hacia el ventrículo, mayor dilatación y va a generar turbulencia, lo cual da el tercer ruido cardíaco. Luego tenemos el cuarto ruido cardíaco, galope auricular o presistólico, es otro nombre. Este se da en la fase de llenado también, que es la primera fase, pero en este caso no se da en la primera ni en la segunda, sino en la tercera. Y se produce por un hecho patológico. Muy comúnmente, casi en el 100% de los casos, por algo patológico. En este caso, la hipertrofia de la aurícula. ¿Y por qué el músculo de la aurícula estaría hipertrofiado? ¿Qué generaría esto? Como causa puede haber la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es decir, el músculo del ventrículo izquierdo se ha engrosado, ahora es más grande. Y como es más grande, va a generar una mayor presión. Y para vencer esa presión, la aurícula ahora tiene que contraerse con mucha mayor fuerza. Y para hacerlo requiere hipertrofiarse. Entonces va a haber una hipertrofia de la aurícula. También puede ser por hipertensión arterial. ¿Por qué? Sabemos que la sangre va del ventrículo a los grandes vasos. Si el vaso aumenta su presión, el ventrículo va a tener que hacer mayor esfuerzo para vencer esa presión. Entonces va a haber hipertrofia del músculo del ventrículo. Esta hipertrofia va a generar aumento de la presión en el ventrículo, con lo cual la aurícula tiene que generar una mayor presión para vencer la presión del ventrículo, que está hipertrofiado. Esto se da en causas patológicas, hipertrofia de la aurícula. En síntesis, la hipertrofia de la aurícula genera el cuarto ruido cardíaco. Bien, estos son los cuatro ruidos cardíacos posibles. Dos fisiológicos, uno que puede ser fisiológico o no fisiológico, o patológico, y otro que es muy comúnmente patológico. ¿Y dónde escuchar? Hay una memotecnia que se menciona que es, doctor Amado, por favor, trátame mejor. Esta memotecnia permite saber dónde hay que escuchar, dónde hay que usar el estetoscopio, exactamente el diafragma, para escuchar el cierre de las válvulas. Por ejemplo, en el punto número A, de derecha, A de aorta, área aórtica, vamos a poder escuchar el cierre de la válvula aórtica. Se corresponde con el segundo espacio intercostal derecho. Luego tenemos la P de pulmonar, que ahora sí pasamos a la izquierda. Área pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo. Luego tenemos la T de tricúspide, área tricuspidia, que se corresponde con el cuarto espacio intercostal izquierdo, rodeando al esternón los tres puntos. Luego tenemos al siguiente punto, que se corresponde con la línea clavicular media, que es la eh, área mitral, la válvula bicúspide. Este área mitral de M de mejor se corresponde con el quinto espacio intercostal izquierdo y a la altura de la línea clavicular media. Son en estas zonas donde podemos colocar el diafragma del estetoscopio para escuchar el cierre de estas válvulas, para evaluar el funcionamiento de estas válvulas. Bien, esto es donde escuchar. Y ahora, por último, para terminar este tema, tenemos la dinámica de volumen y presión. Mencionamos que en el ciclo cardíaco van a haber cambios de volumen, también cambios de presión que van a permitir la apertura y cierre de las válvulas. Y estos volúmenes son tres que se pueden mencionar respecto al ventrículo. El ventrículo va a tener un volumen telediastólico, volumen telesistólico y volumen sistólico. Las medidas de cada uno las mencionamos aquí: 120 telediastólico, 50 telesistólico y sistólico 70. ¿Qué es cada volumen? ¿O qué significa cada volumen? Esto lo vamos a demostrar aquí. El volumen telesistólico es el volumen que siempre vamos a encontrar en el corazón. Se corresponde con el volumen que queda al final de la sístole. Telesistólico, al final de la sístole. Al final de la sístole, el corazón se va a ir relajando y va a quedar un volumen que es 50 mililitros. Este volumen de 50 mililitros es el volumen telesistólico, que es el volumen que siempre se va a encontrar a nivel del ventrículo. Y se corresponde con el volumen que está al final de la sístole. Luego tenemos que el corazón se va a llenar de sangre. Este llenado de sangre da un aumento a 120 mililitros. Estos son volúmenes aproximados.
Este volumen de llenado que se da al final de la diástole, es decir, el corazón está pasando por la diástole, termina la diástole y queda con este volumen, que es de 120 mililitros aproximadamente. El volumen al final de la diástole es el volumen telediastólico, que se corresponde con 120 mililitros. Luego tenemos que el corazón va a inyectar esta sangre. La sangre que sale del ventrículo hacia los grandes vasos es el volumen sistólico, que se corresponde con 70 mililitros. Es el volumen inyectado del ventrículo a los grandes vasos. Es el volumen que se inyecta en la sístole. Bien, y aquí una relación de volúmenes importantes es la fracción de eyección. La fracción de eyección se da se corresponde con el volumen sistólico respecto al volumen telediastólico. Es decir, cuánto del volumen diastólico va a salir en la eyección. Este es normal, tiene un valor que va de 50, 70, se mencionan en algunas literaturas, 50, 70 lo normal. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos un volumen sistólico de 70 y un volumen telediastólico de 120, lo cual nos da 0,58, correspondiéndose con 58%. Es decir, la fracción de eyección en este caso es 58%. 58% del volumen telediastólico va a salir eyectado en la contracción del ventrículo. Bien, bien. Aquí continuamos ahora con las presiones. La correspondencia entre la presión y el volumen. El volumen, sabemos que la fase del ciclo cardíaco, la fase de llenado, inicia con la apertura de la válvula mitral, aproximadamente a una presión de 7 milímetros de mercurio. A una presión de 7 milímetros de mercurio, continúa llenándose el ventrículo y este ingreso de volumen genera una dilatación una distensión del ventrículo. Entonces el volumen va a ir recibiendo sangre y se va a ir extendiendo. Y esto va a generar una disminución porque se está relajando. Se sigue relajando. Y esto genera una disminución hasta 5 milímetros de mercurio. Posteriormente, va a haber un cierre de la válvula mitral porque se va a empezar a contraer. Y el aumento de la contracción va a generar que llegue a 10 milímetros de mercurio. En el punto C está a 10 milímetros de mercurio. Y aquí mencionamos los volúmenes telesistólico y telediastólico, que ya lo mencionamos aquí. Luego va a ir aumentando la presión porque se está contrayendo. Al irse contrayendo, se va a elevar en el punto D hasta 80 milímetros de mercurio. No son valores exactos, sino valores aproximados. Se menciona que son 80 milímetros de mercurio. A 80 milímetros de mercurio se da la apertura de la válvula aórtica. La apertura de la válvula aórtica, entonces, ¿qué va a generar? Que la sangre sea inyectada. Y el ventrículo se va a seguir contrayendo. Y esto va a generar que llegue hasta un valor de 130 milímetros de mercurio, a este punto E. En 130 de 20 milímetros de mercurio va a empezar el descenso. Ahora la presión del ventrículo va a bajar hasta 100 milímetros de mercurio, en el punto F. Cuando llega a 100 milímetros de mercurio, la presión del ventrículo va a ser superada por la presión de los grandes vasos. Esto va a determinar que se dé el cierre de la válvula. En este caso estamos analizando el ventrículo izquierdo, cierre de la válvula aórtica. Luego va a seguir descendiendo hasta volver a los 7 milímetros de mercurio. Relación de volúmenes y presión. Y aquí una pregunta. ¿Por qué medimos la presión a nivel de la arteria braquial? ¿Por qué se le coloca el aparato para medir? ¿Por qué se mide la presión a nivel de la arteria braquial? Esto se da debido a que la presión en la aorta es muy similar a la presión que se da en los vasos como la arteria carótida y la arteria braquial. La presión que observemos a nivel de la aorta va a ser muy similar a la presión que observemos a nivel de la arteria braquial, sea la presión sistólica, sea la presión diastólica, sea la presión de pulso, sea la presión arterial media, entre otros. Bien, esto es todo. Estas son las referencias bibliográficas que empleé para esta presentación. Y estos son eh, mi Gmail y mi número, si tienen alguna pregunta. O si tienen una pregunta ahora, la pueden hacer por el chat o pueden activar su audio. Gracias. Tenemos el corazón. Tenemos el corazón. La pregunta del compañero es, ¿qué es el volumen telesistólico? El volumen telesistólico es el volumen que encontramos en el ventrículo al final de la sístole. El corazón se ha contraído, ha eyectado la sangre. Entonces, al eyectar la sangre, se queda con un volumen residual, un volumen que siempre va a estar en el corazón, que son aproximadamente 50 mililitros. Ese es el volumen telesistólico.
volumen que se encuentra en el ventrículo al final de la sístole. Bien, espero que eso haya respondido la pregunta del compañero. Bien. Bien, si no hay más preguntas, igual, sé que no se animan por aquí. Al final de la PPT tienen mi email y mi número. Cualquier pregunta la pueden hacer por ahí. Bien. Muchas gracias, chicos. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Como parte de los introductorios, vamos a hablar un poco sobre fisiología gastrointestinal. En este caso vamos a hablar sobre motilidad digestiva. Mi nombre es Jocelyn Isabel Segar Javica y pertenezco a la identidad de cátedra de la sección Fisiología y Fisiopatología. Bueno. Primero vamos a ver unas generalidades, como para estar un poquito ubicados en el tema. ¿Está bien? Vamos a ver las funciones. Entonces, como bien sabemos, lo que es pues digestivo, gastrointestinal, la principal función es que se logre la digestión y absorción de los nutrientes. Pero para esto hay 4 actividades importantes. La primera es la motilidad, lo que quiere decir que se tiene que lograr impulsar el alimento ingerido desde la boca hasta el recto, mezclando y reduciendo el tamaño del mismo. Además, su ritmo va a estar regulado para optimizar las siguientes actividades que vienen. Entonces, esta actividad va a permitir que el alimento ingrese de manera adecuada y genere todas las funciones necesarias para que pueda ser de alguna manera digerido posteriormente. La siguiente actividad es las secreciones glandulares, ya sea las glándulas salivales o las glándulas anexas como el hígado y el páncreas. La tercera es la digestión y conversión en moléculas absorbibles, es decir, el alimento que tenemos tiene que ser más pequeño y tiene que ser molecularmente aceptable para nuestro organismo. Y la última es que esas moléculas sean nutrientes, electrolitos y agua y finalmente puedan ser absorbidas. Ahora, en esta exposición nos vamos a enfocar en la motilidad. Y para eso tenemos que recordar la estructura que compone al sistema gastrointestinal. Primero, hay ciertas características que se enfocan solo en algunas partes del tracto gastrointestinal. Nosotros ya conocemos cuáles son las partes, cuáles las componen, entonces solamente para ver un repaso general, en el esófago se va a dar el paso de alimentos, en el estómago se va a dar el almacenamiento de los alimentos y en el intestino la digestión y absorción. Esto, claro, es a grandes rasgos. Ahora, si vemos esta imagen, tenemos que recordarnos las capas. Está la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Para esta exposición nos vamos a enfocar principalmente en la submucosa y en las musculares. Tenemos la musculocircular, la muscular longitudinal y pasando a la mucosa vamos a encontrar la submucosa y ahí vamos a encontrar el plexo submucoso o de Meissner. Y entre ambas musculares vamos a encontrar el plexo mientérico o de Auerbach. Ambos plexos van a tener gran importancia en lo que voy a explicar posteriormente. Entonces, para recordar de esta diapositiva, la motilidad del tracto gastrointestinal la proporcionan 2 capas de músculo liso, que son el músculo circular y longitudinal, y estas están intercaladas por la submucosa y la serosa. Ahora vamos a ver un poco sobre la inervación. La inervación tiene 2 componentes, un componente extrínseco y un componente intrínseco, lo que quiere decir que este aparato digestivo va a estar parcialmente regulado por el sistema nervioso autónomo. En el componente extrínseco vamos a tener a la parte parasimpática, en la que vamos a ver al nervio vago, que es el par craneal 10, y al nervio pélvico. Entonces, el nervio vago se va a encargar de una porción, que sería, por ejemplo, la porción superior, el esófago también. Luego estaría, por ejemplo, la pared del estómago, el intestino delgado, y en lo que es el colon sería el ascendente y parte del transverso. En cambio, el nervio pélvico sería lo que falta. La parte del transverso que quedó, el descendente, el sigmoides recto y llano. Esa sería la porción del componente extrínseco parasimpático. Entonces se divide en 2, nervio vago prácticamente los superiores y nervio pélvico los inferiores. Luego tenemos al simpático.
El simpático va a inervar casi todas las regiones del tubo digestivo. Podemos ver en ambas imágenes cómo se diferencian. En esta cómo hay como divisiones y hay un espacio vacío. En cambio en el simpático no, en el simpático está todo llenito. Ahora, lo más importante para tocar es el componente intrínseco. Entonces tenemos esta imagen. Lo de aquí es el plexo mientérico o de Auerbach, lo que vimos hace un momento. Y este es el plexo submucoso o de Meissner. Entonces, ¿qué va a suceder? El parasimpático y el simpático no solamente trabajan de manera extrínseca, sino que se interrelacionan con el componente intrínseco. Quiere decir que pueden tener la actividad de inhibir o estimular la motilidad. Entonces, el parasimpático se va a encargar de estimular al plexo mientérico y al plexo submucoso, mientras que el simpático se va a encargar de inhibirlos. No es específicamente que sea lo contrario, pero sí de algún punto de vista va a ser menor el estímulo por parte del simpático que por el parasimpático. Entonces, el plexo mientérico junto con el plexo submucoso son los que conforman el sistema nervioso entérico y estos se van a encargar principalmente de la motilidad gastrointestinal. El plexo mientérico se va a encargar de generar los movimientos gastrointestinales. Este plexo es el que se encuentra mayormente distribuido en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, su función va a ser que aumente el tono, la frecuencia e intensidad de las contracciones y la velocidad de la conducción de las ondas. Mientras que el plexo submucoso más se va a enfocar en lo que sería la secreción y el flujo sanguíneo local. Lo que quiere decir que mientras el plexo mientérico va a estar mayormente disperso en todas las zonas, el plexo submucoso va a enfocarse en zonas en las que necesite el estímulo para poder generar la segregación de alguna sustancia o mejorar el flujo sanguíneo. De todo lo que hemos visto, tendríamos que recordar de nuevo que entre la capa longitudinal y circular está el plexo mientérico y más interno ocupando la submucosa está el plexo submucoso. Ahora sí veremos poco a poco distintas fases de lo que es la motilidad. La motilidad se basa en la contracción y relajación de las paredes y los esfínteres del tracto gastrointestinal. Entonces, veremos de manera rápida su función. Tenemos un alimento. Lo que va a hacer la motilidad es que va a triturarlo, mezclarlo y fragmentarlo para que de alguna manera, gracias a esto, se llegue a que se forme un preparado de digestión y absorción. Y esto va a ser impulsado a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, prácticamente llega un alimento y la motilidad va a encargar de que este alimento llegue a cada parte del tracto y pueda llegar a formar la última función, que es digestión y absorción. Ahora tenemos que recordar lo que son las esfínteres. Las esfínteres son aquellas porciones que separan al segmento del tracto gastrointestinal. Estas porciones se encargan de mantener una presión de reposo positiva, lo que quiere decir que separan dos órganos adyacentes. Es decir, están constantemente vigilando que las cosas no pasen de sus límites. Entonces, cuando estamos en reposo, van a evitar el flujo anterógrado y el retrógrado. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, acá tenemos un estómago, ¿no? Este sería el esfínter esofágico inferior. Digamos que hemos consumido un alimento. Entonces, lo que tiene que lograr el esfínter es que este alimento, por más que quiera salir, no salga, porque la presión que va a generar va a evitar que se regrese, va a evitar el flujo retrógrado en este caso. Entonces, tenemos que tener en consideración que el esfínter es como una puerta que va a evitar que vayan las cosas en el sentido en el que no deben, en el momento en el que no deben. Ahora, gran parte del tejido contráctil va a constar de músculo liso y este es unitario. ¿Pero qué significa que sea unitario? Quiere decir que gracias a que tiene uniones intercomunicantes va a permitir el paso de iones de unas células a otras con escasa resistencia. Lo podemos entender como que tenemos varias fibras, pero estas están tan pegaditas que va a ser mucho más fácil enviar información de un lado hacia otro. Vamos a recordar de nuevo. Tenemos aquí las capas y señalamos al músculo circular. Y este músculo circular lo que se va a encargar, ya hablando sobre motilidad, es que va a disminuir el diámetro del tracto gastrointestinal. Entonces lo va a hacer más chiquito. En
el fragmento en el que se encuentre. En cambio, el músculo longitudinal, como su mismo nombre lo dice, va a disminuir la longitud de ese fragmento en el que se encuentra el músculo. Entonces, ¿qué vamos a lograr gracias al músculo liso y a que este forma unitaria? Se va a lograr una contracción coordinada y uniforme del tracto gastrointestinal, gracias a que por el paso de los iones se generan señales eléctricas que van a viajar con rapidez. Estas señales entonces van a pasar, por ejemplo, de una fibra hacia la otra. Pero la velocidad con la que pasen longitudinalmente por las fibras va a ser mucho más rápida que si pasan lateralmente. Es decir, de fibra a fibra en esta zona va a ser más rápido que si pasan saltando, por así decirlo. Ahora, si mencionamos los iones, tenemos que recordar a los canales. Tenemos aquí un canal. Normalmente, ¿qué conocemos? Que pasan el sodio por los canales. Sin embargo, en este caso de la motilidad gastrointestinal, no solo pasa sodio, sino también pasa calcio. Y la proporción en la que pasa el sodio y el calcio es diferente porque ahora pasan más moléculas de calcio. ¿Qué significa? Que estos canales no son canales en sí de sodio, son canales calcio-sodio. Y si pasa más calcio que sodio, ¿qué va a suceder? Que va a haber un cierre y apertura de estos canales de manera lenta. ¿Y qué va a suceder entonces? Que estos potenciales de acción que se van a generar gracias a que hay un paso de iones va a tener una larga duración. Y es por eso que luego toda esta motilidad dura más que, por ejemplo, disculpen, que, por ejemplo, alguna sinapsis del sistema nervioso en otras zonas. En cambio, aquí es más lento. Ahora tenemos otro punto de la motilidad. Esta se excita por actividad eléctrica intrínseca y casi continua. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver lo que son ondas. Cuando lleven ya el tema, la clase, van a tener una parte práctica en la que solamente van a ver cómo hay un cambio en las ondas, así que sería bueno tenerlo en mucha consideración. Tenemos las ondas lentas, que son como curvitas pequeñitas, y tenemos las espigas, que son como ondas que llegan a un punto en el que se disparan y pueden ser cerca de 1 a 10. Entonces, las ondas lentas son despolarizaciones y polarizaciones oscilantes, es decir, que son cambios lentos ondulantes. A lo que me refiero con esto es que no es que se llegue a un potencial de acción en realidad, es acercarse y alejarse todo el tiempo del potencial del umbral. La intensidad de las ondas va a variar de 5 a 15 milivoltios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico y podemos ver estas curvitas pequeñitas que serían las ondas lentas. Y estas, que son como curvitas y luego se disparan, serían las espigas. Estas ondas lentas, podemos ver, aquí estarían los voltajes, los milivoltios, y va de 50 a 40. Quiere decir que su intensidad en este caso sería de 10 y está cumpliendo lo que se indica aquí, que va entre 5 a 15 milivoltios. Ahora, ¿cómo se van a originar? Se siguen estudiando en sí el origen de las ondas lentas, pero lo que se indica es que hay una estrecha relación entre las células musculares lisas, que ya dijimos que son las que más tienen la participación en la motilidad, y unas células especializadas que se llaman las células de Cajal. Esas también las van a escuchar en su clase y las mencionan como el marcapasos. Ahora, las ondas espiga son los verdaderos potenciales de acción. Es decir, mientras las ondas lentas es como que se acercan y se alejan todo el tiempo, cuando las ondas lentas llegan al umbral que necesitan, generan ondas espiga, lo que forma un verdadero potencial de acción. Entonces su origen va a ser un potencial de reposo que sobrepasa los menos 40 milivoltios. Por ejemplo, aquí. Esta es una onda lenta, está avanzando, avanzando. Pero miren, aquí hay una onda lenta que sobrepasa los menos 40. ¿Qué sucede? Se genera una onda espiga. Entonces, ese es su origen. Tomemos en cuenta que el potencial de reposo en condiciones normales está entre 50 y 60. Algunas literaturas, por ejemplo, la de Guyton, dice que está en menos 56 milivoltios. Ahora, estas ondas lentas, si no generan en sí potenciales de acción, en realidad no están generando un movimiento como tal. Por lo tanto, no es que haya una apertura de canales y no es que vaya a entrar calcio. Por eso dice que las ondas lentas no propician la entrada de calcio. Ahora, los potenciales son negativos. Cuando se hace
menos negativo, se denomina que hay una despolarización. Es decir, prácticamente cuando ven que la curvita sube mucho, hay una despolarización, ¿verdad? Ahora, esta despolarización se puede dar por distintos factores. Por ejemplo, la distensión del músculo. Con eso nos referimos a que el músculo dentro del tracto gastrointestinal va a estirarse cuando llegue algún alimento, ya que tiene un diámetro definido y cuando llega algún alimento se tiene que distendir un poco para que pueda pasar. Entonces, nuestro organismo se da cuenta de eso y puede ser un estímulo para que se genere una despolarización. Otro estímulo sería la llegada de acetilcolina o algún tipo de hormona. Ahora, cuando la curva o por ejemplo los voltajes de aquí se hacen mucho más negativos, o sea, ven que la curva ha bajado mucho, se llega a una hiperpolarización. Y eso también tiene sus motivos, que pueden ser por la acción de la noradrenalina o por la estimulación de los nervios simpáticos. Como mencioné anteriormente, estaban, ¿se acuerdan? Los simpáticos y parasimpáticos. Los simpáticos eran los que inhibían y los parasimpáticos eran los que estimulaban. Entonces, la hiperpolarización hace que todo se reduzca, que todo baje. Por eso está relacionada con la estimulación de nervios simpáticos. Ahora veríamos lo que es en la motilidad el complejo motor migratorio. Y ya. Los patrones de actividad eléctrica y mecánica son diferentes durante periodos de alimentación y de ayuno. Quiere decir que su tracto gastrointestinal va a tener actividades diferentes cuando están alimentándose, después de alimentándose o antes de alimentándose. Entonces, en condiciones de ayuno, el intestino delgado está relativamente inactivo. Entonces, por ejemplo, tenemos un gráfico como este. Aquí está el estómago, duodeno y comienzo del ayuno. Normalmente, cuando no estamos consumiendo nada, es decir, en etapa de ayuno, se van a ver estos gráficos de aquí. Es decir, se van a ver espigas y curvas. Todo esto de aquí, todo este gráfico, va a ser el complejo motor migratorio, que quiere decir que son las contracciones rítmicas del intestino delgado que se observan durante el estado de ayuno. Cuando ya aparece la alimentación, estos procesos cambian. Ahora, hay 4 periodos. Uno es el periodo quiescente. Quiescente quiere decir que va a estar en relativo descanso, no va a haber mucho movimiento en sí. Luego está el periodo de aumento de la frecuencia de potenciales de acción y contractibilidad, es decir, que va a haber un pequeño cambio en las curvas. Luego está el periodo de actividad eléctrica y mecánica máxima, entonces ahí veríamos las espigas, veríamos cómo se eleva todo. Y luego tenemos el periodo de disminución de la actividad. Este periodo de disminución de la actividad se conecta con el periodo quiescente, es decir, que prácticamente están muy entrelazados. Acaba este y empieza el siguiente. El periodo de aumento de la frecuencia de potenciales de acción, el periodo de actividad eléctrica y mecánica y el periodo de disminución de la actividad, juntos forman el vaciamiento del intestino delgado. Ahora, la motilina es una sustancia determinante para que se pueda generar este proceso y se va a liberar poco antes o inmediatamente antes de que se dé el tercer periodo. Es decir, antes de que se empiece la actividad eléctrica y mecánica máxima, va a aparecer la motilina. Cuando ya se da la alimentación, se acaba este periodo de CMM y empieza el patrón motor de alimentación, que es como más pausado y más uniforme. Generalmente, estos periodos se originan en el estómago y se empiezan a propagar hasta el extremo distal del ilion, pero también puede variar. Hay algunos casos en los que empieza, por ejemplo, en el esófago. Tenemos los tipos funcionales de movimiento. Aquí vamos a tener los movimientos propulsivos, que son lo que conocemos generalmente como el peristaltismo. Y estos movimientos van a permitir el desplazamiento del alimento a lo largo de este a una velocidad adecuada para su digestión y su absorción. Lo que va a pasar es que se va a formar como un anillo de contracción. Es decir, vamos a ver cómo es una... a ver, ya. Vamos a ver como si tuviéramos primero el esófago así. Ahí, bueno. Y el anillo
va a generar que lo que sea que haya llegado al esófago se vaya empujando en la dirección que necesita. Mientras el anillo avanza, el alimento también avanza. Eso. Ya. Bueno, entonces, más relacionarlo con movimientos propulsivos es que es un movimiento que va a empujar el alimento y lo va a empujar generalmente de manera de peristaltismo. Va a haber dos tipos de estímulos. Van a ser la distensión del tubo digestivo y la irritación química o física de revestimiento intestinal. La distensión del tubo digestivo es lo que mencioné antes, que tenemos un alimento, lo voy a dibujar aquí. Tenemos el esófago, tiene un diámetro definido, pero si llega un alimento que es de un diámetro diferente, las paredes lo van a notar. Entonces, esto va a funcionar como estímulo para que se empiece a generar un movimiento y este alimento pueda avanzar. Listo. Ya. Ahora, también tenemos otro tipo de movimiento, que es el movimiento de mezcla, en el cual se van a dar contracciones segmentarias. Disculpe. Entonces, estas constricciones suelen durar solo de 5 a 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra trozar, desmenuzar el contenido intestinal. Es decir, que vamos a tener algo como esto. El alimento está aquí y mediante estos movimientos de mezcla es un movimiento en la misma zona, o sea, no es que se mueva de su lugar, pero va cambiando su conformación. Bien. Listo. Entonces, digamos que este es el esófago y este es un alimento. Cuando llega algún estímulo como la distensión del tubo digestivo o la irritación químico-física del revestimiento intestinal, si fuera en el intestino, lo que se va a dar es una contracción. Y esta contracción va a empujar de lo que estaba aquí, lo va a empujar más abajo. Y así paulatinamente hasta que llegue a la zona del tracto gastrointestinal que tenga que llegar. Entonces, finalmente, primero estaba así y ahora va a estar así. Ha bajado, se ha movido. Esto es gracias a movimientos propulsivos del peristaltismo. Entonces, ¿qué sucede en los movimientos de mezcla como expliqué antes? Tenemos en el esófago, por ejemplo, o bueno, en este caso sería en el estómago, tenemos el alimento, hay una contracción y vamos a ver que el alimento aparentemente cambia de su lugar, se va y se divide. Pero posterior a la contracción se vuelve a unir. Y gracias a estos movimientos, conformacionalmente va cambiando lo que componía a ese alimento. Ahora, todos estos movimientos son gracias a que hay un peristaltismo eficaz del proceso del plexo mientérico activo. ¿Por qué lo menciono? Porque hay algunas enfermedades en las que, o bueno, hay trastornos genéticos en los que no hay o no está completo el plexo mientérico. Entonces hay problemas para que se pueda dar, por ejemplo, el peristaltismo. Entonces, por ejemplo, un paciente va a tener que estar recibiendo fármacos para que se estimulen las terminaciones nerviosas, ya que solitos, gracias a los estímulos como la distensión o la irritación, no lo permiten. Ya. Antes de terminar, quiero hacer un repaso rápido de todo lo que vimos y ya finalizar. Ay, ya. Sí. Entonces, la función principal va a ser la digestión y absorción de nutrientes. ¿Gracias a qué? Gracias a la motilidad, a la secreción de las glándulas, a que se van a digerir los alimentos y a que estos alimentos convertidos ya en nutrientes y electrolitos vayan a ser absorbidos. ¿Qué es lo importante de la estructura? Recordar que entre las dos capas de músculo va a estar el plexo mientérico o de Auerbach y que en el submucoso va a estar el plexo submucoso de Meissner. En la inervación, ¿qué es importante recordar? Que tenemos el sistema nervioso entérico gracias a que es el componente intrínseco de la inervación autónoma.
Este componente del sistema nervioso entérico va a constar del plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico se va a encargar de los movimientos y va a aumentar tanto el tono, la frecuencia o la rapidez con la que va a avanzar el alimento, mientras que el plexo submucoso lo que va a hacer es propiciar la secreción y el flujo sanguíneo. El plexo mientérico va a estar dispuesto en casi todas las zonas del tracto gastrointestinal, mientras que el plexo submucoso solo en las zonas específicas que necesiten luego su estimulación. El componente extrínseco parasimpático se va a encargar de estimular todo lo que sea la motilidad, mientras que el componente simpático, principalmente lo que tenemos que recordar es que lo inhibe. En el caso de la motilidad, esta lo que va a permitir es que el alimento se convierta en un preparado para digestión y absorción y que haya pasado por todo el tracto gastrointestinal. Los esfínteres lo que van a hacer es evitar que haya un flujo tanto anterógrado como retrógrado. Son como puertas que no permiten que salgan las cosas que no deben salir. Si hay un problema, por ejemplo, reflujo gastrointestinal, es porque generalmente, aparte de que ha cambiado acciones como el pH o que regiones anatómicas no están de la manera adecuada, pues su trabajo no va a poder ser desarrollado de la mejor manera. Principalmente los esfínteres están rodeados de lo que sería tejido muscular seguro. Ya. Recordar el tejido muscular liso, este es el que se presenta en la mayor parte del tracto gastrointestinal y gracias a que están tan unidos, incluso se les menciona que son como sin sitio. Si buscan en internet sin sitio, van a ver que son como varias barritas muy juntas, pegaditas. Entonces, eso va a permitir que puedan pasar la información de un lado a otro y así de manera más ordenada se puede llegar a una contracción. Los canales que se van a usar para el tracto gastrointestinal no son solo de sodio, sino también participa el calcio. Pero el calcio no va a estar presente en las ondas lentas porque aquí no hay motilidad como tal. Las ondas lentas no son potenciales de acción, sino son cambios lentos y ondulantes. Pero si una onda lenta pasa el umbral del 40, va a llegar a las espigas. Y estas espigas sí van a representar potenciales de acción y por lo tanto van a representar movimiento. Las ondas lentas se van a dar gracias a que hay un marcapaso. Y este marcapaso son las células especializadas de Cajal. Ahora, la despolarización se va a ver estimulada porque va a haber estímulos principalmente de la distensión del músculo y la hiperpolarización porque va a haber una práctica con los nervios simpáticos. Del complejo motor migratorio, lo que más se tienen que recordar es que van a ser las contracciones rítmicas del intestino delgado y que estas van a ser principalmente cuando hay época de ayuno. Además, muy importante recordar la sustancia motilina, ya que esta es determinante para que pueda generarse toda la motilidad en ese periodo. Y finalmente, con respecto a los movimientos, tenemos el movimiento peristáltico y las contracciones segmentarias. En el peristáltico tienen que recordar el anillo de contracción, que es el que permite que avance el alimento en una sola dirección. Mientras que los movimientos de mezcla, lo que vamos a ver es que, en los movimientos de mezcla lo que vamos a ver es que va a haber un cambio conformacional del alimento, pero en la misma zona en un tiempo corto, de 5 a 30 segundos. Bueno, estas serían mis referencias bibliográficas. Algunas son más de la información anatómica para las imágenes. Y de aquí lo que más les recomiendo es leerse el Constanzo y con eso guiarse para las PPTs. También me basan en las PPTs que se usaron en el ciclo pasado. Y no se asusten si algunas cosas los doctores se salen un poquito del tema. De todas maneras, les recomiendo que primero lean el Constanzo, principalmente las partes como motilidad e introducción de la inervación para poder tener mejores nociones al respecto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pero específicamente de un tópico, ¿no? Que es la regulación de la presión arterial. Eso es por parte, pues, de la ayudantía de cátedra de la sección de Fisiología y Fisiopatología. Bueno, mi objetivo más que todo es que tengan algunas ideas, algunos conceptos, para que cuando ya estén en su clase como tal, puedan comprenderlo de la mejor manera, sepan qué puntos son importantes para estudiar y que, bueno, tengan un buen desenvolvimiento en este ciclo. Creo que este capítulo lo iban con el doctor Salinas.
Y bueno, sin más, ya voy a comenzar. Primero, una pequeña introducción, ¿no? En términos sencillos, quisiera que comprendiéramos, ¿no?, el corazón como una bomba y que va pues, a inyectar sangre, ¿no? Va a llevar la sangre a los distintos órganos. Sabemos de que la sangre es un tejido, ¿no?, líquido que pues tiene oxígeno, tiene nutrientes, lleva calor. Y ese es principalmente el objetivo, ¿no?, del sistema cardiovascular, llevar la sangre a los distintos órganos, ¿no?, para que tengan oxígeno, tengan los nutrientes necesarios que va a llevar esta sangre a todos los órganos, ¿no? Y eso es lo importante que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver la presión arterial y cómo esta es regulada por nuestro organismo. Bueno, ahora sí, tenemos que comprender de que la presión arterial es un importante parámetro, ¿no? Cuando vemos los signos pulmones, y esta pues va a llegar a lo que es a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, ¿no?, que son la sangre ya oxigenada, que posteriormente pues va a llegar al ventrículo izquierdo, y posteriormente, pues como ya le mencionó mi compañero, ¿no?, a los que estuvieron en la clase pues, de ciclo cardíaco, va a haber una eyección, ¿no?, de esta sangre a través de lo que es la arteria aorta, que es la circulación sistémica, ¿no?, de que va a llevar toda esta sangre oxigenada a diversos órganos, ¿no?, como es el cerebro, el riñón, los intestinos, el músculo y la piel, ¿no? Posteriormente, pues estos órganos van a utilizar el oxígeno, van a utilizar los nutrientes, y ya van a llevar una sangre, bueno, van a llevar una sangre menos oxigenada, ¿no?, por medio de la vena cava, porque sabemos que las venas son los que llevan la sangre al corazón, ¿no? Las arterias llevan la sangre del corazón hacia los órganos, ¿no? Entonces, la vena cava pues va a entrar por medio de la aurícula derecha, posteriormente al ventrículo derecho, y luego va a ser nuevamente llevado a la arteria pulmonar para que ésta se oxigene. Ya. Ahora quiero que comprendamos la relación entre el flujo sanguíneo, presión y resistencia. Hemos dicho de que la sangre tiene que avanzar, ¿no? Pero esta sangre, la sangre, ¿cómo va a avanzar? Esto es mediante una diferencia de presión. La dirección del avance de la sangre es de zonas de más presión a menos presión. Creo que por eso cuando vieron ustedes el tema del ciclo cardíaco, mi compañero les mencionó, ¿no?, de que cuando es la eyección de la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, porque hay más presión en este ventrículo izquierdo que en la aorta para que se libere la sangre, ¿no? Entonces la sangre va de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y luego ya se va a generar una presión en la aorta también, ¿no?, y así continuamente. También es importante la resistencia del vaso, porque si hay un vaso más estrecho, va a haber mayor resistencia. Si la sangre es más viscosa, también va a haber mayor resistencia. Entonces, esto también influencia en cómo va a avanzar el flujo sanguíneo. Por eso decimos de que el flujo sanguíneo podemos representarlo en una ecuación que capaz les haga recordar un poco a la ecuación de Ohm, ¿no? Como algo del voltaje, la intensidad de corriente por la resistencia. Algo así es análogo, ¿no? Tenemos el flujo sanguíneo, que tiene una relación con la diferencia de presión de forma directa, pero una relación inversa con la resistencia del vaso, porque si hay mayor resistencia va a ser más difícil que fluya el flujo sanguíneo. Por eso decimos que el mecanismo principal de modificación del flujo sanguíneo es la resistencia. Ahora les estoy hablando de las diferencias de presiones en el sistema cardiovascular, ¿no? Y también hay un concepto importante, que es la presión arterial media. Durante el ciclo cardíaco, la presión no va a ser como tal constante, ¿no?, sino va a haber unas ciertas variaciones, y el promedio en sí de la presión en un ciclo cardíaco completo es la presión arterial media. La presión arterial media, su fórmula es la presión diastólica más 1/3 de la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica menos la diastólica. Y generalmente, pues la presión arterial media va a estar influenciada mayormente por la presión diastólica. ¿Esto por qué? Porque en la duración del ciclo cardíaco, como ya ustedes lo han visto, la fase diástole dura más que la fase sístole. Es por eso que se ve más influenciada por la presión diastólica.
Y podemos ver, ¿no?, de que en la eyección hay una gran presión, y la presión máxima durante todo el ciclo cardíaco es la presión sistólica, ¿no? Que se van a detectar, la presión máxima, ¿no?, que se detecta en las arterias va a ser la presión sistólica, y la presión más baja va a ser la diastólica. Y la presión media es el promedio de todas las variaciones de presiones que ha habido durante un ciclo cardíaco. Bueno, ya hablamos un poco de diferencias de presiones, que es prácticamente que va a explicar el avance del flujo sanguíneo, y también hablamos de la resistencia. Aquí quiero hablar un poco de la distensibilidad de los vasos sanguíneos, porque dependiendo del tipo de vaso va a haber diferentes resistencias, ¿no? Tenemos a las arterias, venas y capilares, ¿no? Arterias y arteriolas, venas y vénulas y capilares. Estos prácticamente son los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular. En caso de las arterias y las venas, creo que todos sabemos que la principal diferencia es la cantidad de tejido elástico, ¿no? Sabemos que en las arterias hay más tejido elástico que en las venas, y esto va a ser una característica importante, y esa es la razón porque las arterias son el principal foco de resistencia al flujo sanguíneo. Cuando hablamos de un volumen a presión, hablamos más que todo de las arterias, porque las arterias van a ser justo ese foco de resistencia, van a ser esos vasos que van a generar mayor presión, por decirlo así. Van a transportar un volumen a mayor presión. En cambio, las venas, primero que decir que son paredes, también tienen tejido elástico, pero en menor cantidad, mucha menor cantidad que las arterias, y más que todo son vasos de contenido, por decirlo así. Contienen el porcentaje más grande de sangre en el sistema cardiovascular y van a manejar un volumen, por decirlo así, un volumen que no es con tanta presión, con menor presión. Y los capilares, bueno, estos más que todo son paredes finas con una sola capa de, pues más que todo, de células endoteliales, que va a tener poros o fenestraciones, en donde pues va a haber un intercambio de nutrientes, gases y solutos. Más que todo es para el intercambio de nutrientes. Entonces, definiendo ahora sí qué es la presión arterial, bueno, primero definamos qué es presión, ¿no? La presión es una fuerza sobre un área, ¿no? La fuerza en este caso va a ser la fuerza que impulsa este flujo sanguíneo, ¿no? Por diferencias de presiones. Y el área, ¿cuál va a ser? En sí va a ser las paredes arteriales. Entonces, por eso decimos de que la presión arterial es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo. La fórmula es bastante importante que la conozcan, pero traten de recordársela por los conceptos, ¿no? Si tenemos que tiene que ver con el flujo sanguíneo, acordémonos del gasto cardíaco. Y si acordamos que va a ser esa fuerza que va a estar sobre las paredes arteriales, recordémonos que las paredes arteriales tienen una resistencia, ¿no? Que los vasos sanguíneos tienen una resistencia. Y allí acuérdense del concepto de resistencia periférica total. Pero el gasto cardíaco, sabemos que también tiene su fórmula, ¿no? Creo que sí lo conocen desde la academia, ¿no? Es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica total, ya hemos dicho, no va a depender del diámetro del vaso, de la distensibilidad de ese vaso prácticamente, y también de la viscosidad de la sangre, ¿no? Si tenemos una sangre más viscosa, va a ser más difícil que fluya. Y si tenemos un diámetro del vaso más estrecho, también va a ser más difícil, no va a haber más resistencia. Si hablamos del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, vamos a hablar de algunas variables que son la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Les voy a dar algunos alcances de estos conceptos para que no queden tan al aire, por decirlo así. Primero, les dije que pues, la fórmula pues, ¿no? del gasto cardíaco era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, creo que se han visto ese concepto, ¿no? Que es el número de latidos por minuto, ¿no? Y bueno, hablando del volumen sistólico, también mi compañero mencionó, ¿no? De que había un volumen total, ¿no? De 120 mililitros, había un volumen telisistólico y había un volumen sistólico, ¿no? Que era de 70 mililitros. Bueno, este volumen sistólico va a depender de lo que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. La precarga es, por decirlo así, el volumen o tensión que se genera cuando hay un llenado del corazón, ¿no? De los ventrículos del corazón. Eso es prácticamente, lo consideran como el volumen diastólico, ¿no? El volumen de llenado. La presión o el volumen que se genera en la diástole, ¿no? Antes de que el corazón se contraiga y libere toda esa sangre. Es antes de eso, ¿no? Cuando ya está bastante llenito, por decirlo así. La poscarga es la presión que se opone a la eyección de la sangre. Prácticamente consideran como la presión con la que tiene que vencer el corazón para eyectar la sangre. Y la contractibilidad es la capacidad de las células miocárdicas
para generar fuerza a una cierta longitud, ¿no? Se acortan y desarrollan fuerza. Y bueno, allí podemos ver algunas imágenes que nos ayudan a identificar. Ahora hablando de la resistencia al flujo sanguíneo, les dije que iba a depender del diámetro del vaso y de la viscosidad, ¿no? Les he puesto algunas fórmulas porque estas las mencionan bastante en las presentaciones que hacen sus doctores. Entonces, creo que es importante que lo recuerden un poco y se me familiaricen con estas ecuaciones, ¿no? Que van a permitir comprender un poco este concepto de la resistencia al flujo sanguíneo. Si hablamos del diámetro del vaso, ¿por qué creemos que es importante para la resistencia? Primero veamos la ecuación, ¿no? Vemos que el radio a la cuarta tiene una influencia en la resistencia. O sea, si yo disminuyo a la cuarta parte, por ejemplo, el radio, sería sobre 4 a la 4, ¿no? Sería 256 y el denominador se va para arriba, ¿no? Entonces aumentaría la resistencia en 256 veces. Entonces vemos que una variación del radio, como está elevado a la cuarta potencia, va a influenciar demasiado en la resistencia. Si lo disminuye a la mitad, pues va a ser 16 veces. Eso incluso creo que normalmente lo ponen como una pregunta de examen. Así que es bueno que se familiaricen, ¿no? De que la resistencia va a estar relacionada con la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso sanguíneo y lo que más quiero que recuerden, ¿no? Con el radio del vaso sanguíneo a la cuarta potencia. Y en el caso de la viscosidad, les van a mencionar lo que es el número de Reynolds, que es como un indicador adimensional, no tiene unidades como tal, que nos va a indicar si hay un flujo, si hay un posible flujo laminar o un flujo turbulento. La sangre normalmente es en un flujo laminar, que podemos ver que en el medio hay más velocidad, ¿no? que en los bordes, ¿no? Y este flujo laminar va a estar determinado por la densidad de la sangre, el diámetro del vaso, la velocidad del flujo sanguíneo y también la viscosidad de la sangre. En esta ecuación podemos ver de que el diámetro influye también en el número de Reynolds, pero más importante va a ser la velocidad, porque vemos de que también involucra el diámetro, pero al cuadrado, ¿no? Porque es el radio, ¿no? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, digamos que el diámetro disminuye, y si el diámetro disminuye, digamos, está sobre 2, digamos, en realidad la velocidad va a aumentar a la cuarta, ¿no? Entonces, realmente la velocidad va a influenciar en el número de Reynolds, ¿no? Ya sea si el radio disminuye, y no de manera tan directa como aparece acá, ¿no? De que si el diámetro se va a la mitad, pues cualquiera piensa de que el número de Reynolds va a disminuir, pero si acá el diámetro se va a la mitad, en realidad la velocidad va a aumentar a la cuarta, ¿no? Entonces, realmente más importa las variaciones en la velocidad que en el diámetro, más que todo por esta ecuación, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? De que es la velocidad, aquí está como el flujo y sobre el área, ¿no? El flujo, el número de Reynolds te indica que es un flujo laminar si es menor a 2000, y cuando ya es mayor a 3000 ya te está indicando que es un flujo turbulento. El flujo turbulento, bueno, no es algo adecuado, normalmente se puede dar porque hay alguna obstrucción, y eso se podría dar, por ejemplo, por alguna placa de ateroma, ¿no? Ahora sí vamos a hablar del tema en sí, ¿no? Que son los mecanismos de la presión arterial. Y bueno, voy a mencionar primero ambos sistemas. Primero un sistema que actúa de manera más inmediata y luego un sistema que va a actuar de manera más lenta, ¿no? El sistema que va a actuar de manera más rápida va a ser el sistema nervioso. Específicamente si hablamos del reflejo vasoreceptor por el sistema nervioso autónomo. Y otro sistema importante que va a actuar en la regulación de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver otros sistemas que también van a actuar en los mecanismos de la regulación de la presión arterial, pero vamos a hablar primero de estos dos principalmente. Si hablamos del reflejo vasoreceptor, tenemos que entender que es un mecanismo de retroalimentación negativa. Si la presión arterial aumenta, este reflejo vasoreceptor va a ejecutar los mecanismos para que esta presión arterial disminuya, no para que aumente, es para que disminuya. Y por el contrario, si esta presión arterial disminuye, va a tratar de que esta presión arterial pues aumente, ¿no? Vemos de que no trata de seguir el efecto que ya está, sino trata de contrarrestarlo, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este reflejo vasoreceptor? Los componentes básicos es un receptor, que en este caso van a ser los vasoreceptores, ya sea en el seno carotídeo o en el arco aórtico, que van a llevar sus señales por vías aferentes, que van a ser pues los nervios, ya sea el nervio glosofaringeo, el nervio vago.
y posteriormente lo van a llevar a centros de controles en el bulbo raquídeo, en el tronco encefálico, y posteriormente van a ser llevados esto por vías eferentes, ¿no? Ya sea del sistema vías eferentes simpáticas o parasimpáticas, y los van a llevar a un efector. En este caso pueden ser las arterias, pueden ser las arterias o puede ser incluso el mismo músculo cardíaco, ¿no? A ver. Entonces voy a explicar lo mismo, pero de manera un poquito más específica, ¿no? Tenemos a los varoreceptores, ¿no? Que están en el seno carotídeo o en el arco aórtico. Estos van a llevar por medio ya sea del nervio primero sinusal, en el caso del seno carotídeo, que va a converger en el tronco el tronco glosofaringeo del par craneal 9, o también por el nervio vago, ¿no? Que es el par craneal 10, y van a llevarlo estas fibras a lo que es el núcleo del tracto solitario, que se va a encontrar en el tronco encefálico. Este núcleo del tracto encefálico no va a tener una función tan directa como tal, sino más que todo va a estimular a otros centros que se encuentran también en el tronco encefálico, que va a ser el centro acelerador cardíaco o el centro vasoconstrictor. Obviamente esto va a depender, ¿no? Si hay un aumento de la presión arterial, más que todo se va a estimular ¿qué centro? El desacelerador cardíaco. Pero si hay una disminución de la presión arterial, yo quiero aumentar esa presión arterial. Y como quiero aumentar esa presión arterial, voy a tratar de acelerar, voy a estimular el centro acelerador cardíaco para aumentar mi frecuencia cardíaca, para constreñir las arterias, ¿no? Para que haya mayor presión, ¿no? Voy a estimular al centro vasoconstrictor. Y el centro desacelerador cardíaco va a tener sus fibras, ¿no? Sus fibras parasimpáticas, sus fibras eferentes, por decirlo así, y también el centro acelerador cardíaco va a tener sus fibras eferentes, ¿no? Del sistema simpático, que van a actuar en los efectores, que van a ser ya sea el nódulo sinoauricular, eh, o las arteriolas y las venas, ¿no? Con sus diferentes funciones, ¿no? Si es el centro desacelerador cardíaco, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si es el centro acelerador cardíaco, va a aumentar la contractibilidad, la frecuencia cardíaca. Y el centro vasoconstrictor, pues va a constreñir lo que son las arteriolas, lo que son las venas. Entonces, prácticamente yo he mencionado los varoreceptores de alta presión. Vamos a ver que también hay varoreceptores de baja presión. Estos son de alta presión, más que todo lo decimos por su ubicación, ¿no? Porque está en el arco aórtico, donde va a haber una presión alta, están a nivel de las bifurcaciones de las carótidas, ¿no? Entonces, estas son zonas de alta presión. Los varoreceptores carotídeos, más que todo van a actuar ante tanto descensos como ascensos de la presión arterial, pero vamos a ver que los aórticos más que todo van a actuar ante ascensos de la presión arterial. Entonces, estos varoreceptores de alta presión en sí son mecanoreceptores, porque estos no solamente van a actuar cuando hay un aumento, una disminución de presión, específicamente tiene que haber un estiramiento en las paredes, ¿no? De las arterias, porque si ellos no detectan un estiramiento, no van a poder realizar su función. Tienen que, por eso decimos que son mecanoreceptores, ¿no? Porque van a, más que todo, detectar lo que es el estiramiento, ya sea que hay un menor estiramiento, porque pues hay un descenso, o porque hay un mayor estiramiento, ¿no? Porque está habiendo más flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo de eso, van a liberar lo que es un potencial de acción, ya sea despolarizante, en donde va a aumentar la frecuencia cardíaca, o va a ser hiperpolarizante, en donde va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, ya hemos visto a los varoreceptores, ¿no? Que son los mecanoreceptores. Ya hemos visto que lo van a llevar las fibras aferentes, ¿no? Al núcleo del tracto solitario, ¿no? Ya sea pues el nervio glosofaringeo o ya sea el nervio vago. Estos centros cardiovasculares de control encefálico están en la formación reticular del bulbo raquídeo y en el tercio inferior de la protuberancia. Tenemos al núcleo del tracto solitario, donde dijimos que iban a llevar estas fibras, ¿no? Del nervio glosofaringeo y del nervio vago. Y como tal, no es que tenga una función tan directa, sino de que va a estimular a los otros centros para que estos realicen la función. Por ejemplo, en el área vasomotora, tenemos al centro vasoconstrictor, también llamado C1, que va a tener sus fibras eferentes simpáticas, que van a hacer sinapsis a nivel de la médula espinal, y esta va a estimular pues, a las arteriolas y a las vénulas para que se constriñan, ¿no? También tenemos, disculpen, al núcleo dorsal, motor dorsal del vago, y al núcleo ambiguo, que van a tener más que todo funciones de bradicardia, ¿no? Entonces tenemos al centro desacelerador cardíaco, que va a tener fibras eferentes parasimpáticas, que van a
por decirlo así, converger con el nervio vago y van a generar sinapsis a nivel del nódulo sinoauricular para disminuir la frecuencia cardíaca, por eso es desacelerador cardíaco. También tenemos a otro centro acelerador cardíaco que va a tener sus fibras eferentes simpáticas, que también van a hacer sinapsis, ya sea con la médula espinal, con los ganglios simpáticos y con el corazón mismo, a nivel del nódulo sinoauricular, para total, aquí aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en general, haciendo un resumen, ¿no? ¿Cuál es la función integrada del reflejo baroreceptor? Si aumenta mi presión arterial, va a tratar de disminuir la presión arterial. Entonces, para disminuir la presión arterial, va a tratar de aumentar la actividad parasimpática, va a tratar de pues, dilatar los vasos, va a tratar de disminuir la frecuencia cardíaca, va a tratar de disminuir el gasto cardíaco. En cambio, si desciende mi presión arterial, lo que va a querer es aumentar la presión arterial. ¿Y cómo aumento la presión arterial? Aumentando mi actividad simpática, aumentando mi frecuencia cardíaca, aumentando la contracción, no la frecuencia cardíaca, la contracción, y en general la resistencia periférica total a través de la constricción, ¿no? Aumentando la constricción. Ahora vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dijimos que era un mecanismo hormonal que demora un poco más en actuar. Va a actuar más que todo a nivel de la volemia, ¿no? A nivel del volumen que está transportando pues, las arterias en el sistema. Entonces, ante una menor presión arterial, ante que se detecte, ¿no? A nivel del riñón una menor presión de la perfusión renal a nivel de la arteriola, a nivel de la arteriola aferente, pues las células del sistema yuxtaglomerular van a detectar que hay menor presión. Entonces, estas van a tratar de segregar lo que es una enzima, la enzima renina. La renina se va a encargar de transformar esta sustancia del angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno es el sustrato, ¿no? Para que se forme la angiotensina 1. Pero esta no es una sustancia biológicamente activa y va a necesitar de otra enzima llamada enzima convertidora de angiotensina a una angiotensina 2, ¿no? A nivel del riñón, de los pulmones. Y esta en sí es la sustancia activa, ¿no? Esta es la sustancia activa que va a tener estas funciones, ¿no? Primero, aumentar la aldosterona. La aldosterona es una hormona a nivel de la corteza suprarrenal. Ya sabemos que reabsorbe el sodio y excreta el potasio. Por lo tanto, si reabsorbe el sodio no se va a reabsorber solo, ¿no? Se va a llevar al agua, por decirlo así, va a reabsorber con el agua, aumentar mi volumen de líquido extracelular, el volumen de mis vasos sanguíneos. Por lo tanto, también va a aumentar la presión arterial, ¿no? La presión en general. Lo mismo, ¿no? También va a actuar directamente en el riñón para que aumente el intercambio de sodio y pues, excrete, por decirlo así, se libere hidrogeniones, ¿no? Entonces también va a aumentar el sodio y entonces también va a aumentar el agua, la absorción de agua y sodio. Por lo tanto, también va a aumentar el volumen de líquido extracelular y va a aumentar pues este volumen en los vasos sanguíneos, ¿no? También va a estimular a la sed. Por lo tanto, la persona va a ingerir más líquidos y también se va a tratar de restituir el volumen, ¿no? La volemia, al igual de que también va a tener un efecto de vasoconstricción. Todas estas funciones prácticamente van a generar que mi presión arterial aumente, ¿no? Para restituirla. Entonces, ya hemos hablado de los dos mecanismos básicos, que era lo principal en esta ponencia, pero vamos a hablar de otros mecanismos reguladores que también les van a mencionar, que son los baroreceptores de baja presión. Habíamos dicho que los de alta presión estaban en la zona de la aorta, en el arco aórtico y también en la bifurcación de las carótidas, porque pues, son zonas de alta presión. Pero también tenemos zonas de baja presión, que ya sabemos que son las venas. Entonces, justamente estos se van a ubicar en las venas, también en la aurícula derecha y en la arteria pulmonar. Entonces, esto más que todo van a detectar los cambios de volumen sanguíneo. Por ejemplo, si tengo un aumento del volumen sanguíneo, ¿cuáles serían las funciones? Podría ser un aumento del péptido natriurético. ¿Por qué? Porque el péptido natriurético va a estimular de que haya una excreción de sodio, que se libere sodio, no que lo absorban, sino que lo libere. Por lo tanto, también se va a llevar agua, va a tratar de disminuir este volumen. También va a generar vasodilatación, ¿no? Menos constricción para que también disminuya la presión. También disminuye la hormona antidiurética. Sabemos que la hormona antidiurética tiene más que todo que ver con colocar sus canales de acoporinas para pues, permitir la perfusión, para que ingrese el agua por ósmosis, ¿no? Entonces también va a disminuir el flujo de agua.
también la vasodilatación renal y el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a haber un aumento del volumen sanguíneo, y yo para mantener esa presión voy a tratar de que mi corazón funcione más rápido para manejar de alguna manera ese volumen, ¿no? Que es mayor, y que no aumente la presión arterial a niveles, pues, que no sean adecuados, ¿no? Y prácticamente eso es, en resumen, el reflejo de Bainbridge, que explica estos cambios. Entonces ya están, pues, las funciones, ¿no? La vasodilatación, la excreción del sodio, la excreción del agua. También tenemos quimiorreceptores periféricos, que también, pues, van a estar ubicados, ¿no? Por la zona del arco aórtico y también por las carótidas. Estos quimiorreceptores periféricos, más que todo, son sensibles a la disminución de la cantidad de oxígeno, ¿no? De la presión de oxígeno. Entonces, en situaciones de hipoxia, estas se van a activar. También se van a activar cuando haya un aumento de la presión del CO2 o haya una acidosis, ¿no? Por una disminución del pH. Sus funciones, pues, prácticamente va a ser, cuando disminuye el oxígeno, va a ser la vasoconstricción arteriolar. También va a aumentar la respiración porque queremos recuperar ese oxígeno, ¿no? Entonces, por más de que aquí diga que disminuye la frecuencia cardíaca, es algo transitorio porque finalmente, al aumentar la respiración, también va a estimular de que aumente la frecuencia cardíaca. También tenemos quimiorreceptores centrales, que es a nivel del cerebro, específicamente el bulbo raquídeo. Sabemos que nuestro cerebro necesita una perfusión constante, ¿no? Necesita un flujo sanguíneo alto, tiene un alto porcentaje, ¿no? del gasto cardíaco prácticamente. Entonces, normalmente va a ser bastante sensible ante cambios en su perfusión. Entonces, prácticamente los quimiorreceptores centrales van a detectar cambios ya sea en la presión del CO2, en el pH y también el oxígeno, principalmente en estos dos, en variaciones del CO2 y de la presión de CO2 y del pH. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un menor flujo sanguíneo? Pues va a haber una hipercapnia, por decirlo así, no va a aumentar la presión del CO2, va a haber una acidosis y una resistencia periférica mayor, porque de alguna manera se trata de contener el flujo sanguíneo, ¿no? Si hay menor flujo sanguíneo, de tratar de, por decirlo así, quitar de otros órganos para que la perfusión en el cerebro se mantenga, ¿no? Y esto va a generar de alguna manera mayor presión. Por eso decimos de que va a haber vasoconstricción y una mayor presión, por decirlo así, intracraneal, y esto se relaciona bastante por decirlo así, un síndrome clínico que van a ver posteriormente, que es la triada de Cushing. Esto lo van a ver en fisiopatología, pero igual es una aplicación de lo que estamos explicando, ¿no? Que se da bastante, es como una complicación de una presión, una hipertensión intracraneal, ¿no? En donde va a haber esta clínica, ¿no? De bradicardia, o sea, menor frecuencia en las respiraciones, ¿no? De las ventilaciones, bradimnia respecto a la respiración, bradicardia, ¿no? Menor frecuencia cardíaca y una hipertensión. Otro mecanismo importante es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene dos tipos de receptores, los receptores V1 y V2. Los V1 más que todo actúan a nivel de la vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica total, y los receptores V2 tienen relación con la reabsorción de agua. Bueno, prácticamente aquí está el mecanismo específico, ¿no? En que la hormona antidiurética se une a su receptor V2, que va a estar acoplado a una proteína G estimulante, y que esto le va a permitir que se adhiera, pues, a lo que es la denilciclasa. Esto no es tan importante realmente. Bueno, es importante, pero más que todo quiero que se queden con la idea de que a través de estas reacciones, ¿no? De que el ATP se transforme en AMP cíclico y que estimule la proteína sinasa A. Luego hay una reacción de fosforilación. Lo importante aquí es de que los canales de acoporinas se van a mostrar en la membrana de estas células principales de los túbulos. Entonces, esto va a permitir de que haya mayor flujo de agua, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto va a generar de que haya, pues, mayor reabsorción de agua, ¿no? Mediante estos canales de aquaporina 2. Ahora, hablando un poco de una aplicación clínica, no quiero prolongar mucho esto, voy a tratar de ser breve. Vamos a hablar de la hipertensión como tal.
de la hipertensión primaria y de la hipertensión secundaria. Y también vamos a hablar un poquito de, por decirlo así, su fisiopatología, pero relacionado con lo que he explicado, ¿no? La hipertensión arterial, pues, es un aumento de la presión arterial por encima de los valores normales, ¿no? Siempre decimos valores normales, 120/80. Bueno, la Asociación Americana del Corazón propone de que lo mejor, ¿no? Lo adecuado es de que sea un poco menor de 120 y menos de 180. Bueno, de 80, ¿no? En caso de la sistólica, menos de 120 y la diastólica, menos de 80, ¿no? Pero bueno, en el caso de la hipertensión, la mayoría de guías, porque hay diferentes guías, la mayoría van a coincidir de que es hipertensión cuando ya hay unos valores mayores a 140 en el caso de la sistólica y de la diastólica cuando son valores mayores de 90. Entonces, comprendiendo estos valores, pues podemos así definir a la hipertensión arterial. Pero hay dos tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial primaria, en donde hay muchos factores, puede ser de que sea una persona obesa, o puede ser de que haya un gran consumo de sal en su dieta, pueden haber factores genéticos, ¿no? Un componente familiar. En cambio, la hipertensión secundaria es porque si hay una causa subyacente, si hay una causa definida, pues lo podemos diferenciar, ¿no? Porque se dan en pacientes jóvenes que no tengan antecedentes familiares con hipertensión arterial. Puede ser porque haya alguna enfermedad endocrina, como puede ser un síndrome de Cushing. Puede ser que haya alguna alteración a nivel de la aorta, ¿no? Por decirlo así, una enfermedad congénita a nivel de la aorta, o alguna enfermedad con un feocromocitoma, ¿no? Algunas alteraciones, ya sean endocrinas, hormonales, pero va a haber una causa que explique esta hipertensión. No son varios factores, no implica tanto la edad o el sexo. Esa es prácticamente la diferencia entre estas dos. Y ahora sí, hablando un poco de su fisiopatología y relacionándolo con lo que he explicado, que esto es para mí lo más importante. Ya lo siguiente, más que todo, es completando un poco la idea, pero más que todo quiero que comprendan esa parte. También hemos dicho, ¿no?, de que los mecanismos de regulación de la presión arterial era el reflejo vasoreceptor y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues prácticamente aquí están los sistemas, ¿no?, alterados, ¿no?, en la hipertensión arterial, porque va a haber una menor sensibilidad de nuestros vasoreceptores y también va a haber una alteración en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Empezamos con que hay una fuente de estrés, ya sea un estado inflamatorio, como puede ser en la obesidad, ya sea algún estrés emocional, ¿no? Pero va a haber una hiperactividad del sistema nervioso simpático. ¿Y cómo va a actuar? Va a actuar a nivel de los receptores beta 1, que van a aumentar pues la frecuencia cardíaca. Estos están en el músculo cardíaco. También puede haber una estimulación a nivel de los receptores alfa 1, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces también va a aumentar la resistencia periférica total, puede estimular la secreción de catecolaminas, de noradrenalina, de adrenalina, que también van a influenciar para que haya una mayor resistencia periférica total. También va a aumentar la contractibilidad. Y bueno, ahí tenemos la iteración de esta variable, ¿no?, de que es la resistencia periférica total y el gasto cardíaco, que solamente dan la fórmula de presión arterial. También tenemos de que esta hiperactividad del sistema nervioso simpático también va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, sabemos el procedimiento, ¿no?, de la renina, que se convierte en angiotensina 1, luego en angiotensina 2 mediante la ECA, y también va a estimular la secreción de la aldosterona, ¿no? Entre las acciones de la angiotensina 2 está la estimulación de la aldosterona, y la estimulación de la aldosterona pues van a generar la mayor reabsorción de sodio, por lo tanto va a haber mayor absorción de sodio, mayor absorción de agua, mayor volumen sistólico, ¿no?, mayor volemia, y esto también aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto también aumenta la presión arterial. Entonces, este prácticamente es el mecanismo que quería que comprendan, porque pues esto integra, ¿no?, al sistema nervioso simpático, que tiene que ver con el reflejo vasoreceptor, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con el sistema hormonal. Y ya para terminar, esto solamente es algo secundario, ¿no? La hipertensión arterial no solamente se da por los sistemas, ¿no?, sino también hay que tomar en cuenta de que cuando hay mayor edad, en las arterias van perdiendo el tejido elástico, entonces también va a haber una rigidez vascular que va a influenciar en una mayor resistencia periférica total. También, como dijimos, ¿no?, se libera mayor angiotensina 2, que en la angiotensina 2 no solamente actúa pues,
para estimular la aldosterona, ¿no? Si también dijimos que tenía un efecto vasoconstrictor, pero también tiene un efecto de remodelación vascular que va a generar pues unas arterias con una luz más pequeña a pesar de que se esté remodelando. Y también aquí hay otra sustancia llamada endotelinas, que bueno, no viene en la explicación porque es algo más complejo, pero también influencian tanto en la remodelación vascular como en la constricción, ¿no? Un agente vasoconstrictor. Y en general, ¿no? En la hipertensión arterial hay un aumento del tono vascular porque hay un aumento del calcio citosólico y también este calcio citosólico va a generar vasoconstricción. Y bueno, eso es prácticamente en la exposición de hoy. Eh, Esas son las referencias bibliográficas y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ahorita la podré revisar. Sí, si no hay dudas, chicos, eso ya sería todo por hoy. Muchas gracias. Ah, lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, claro. A ver un ratito. Ya, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema de regulación para la presión arterial, más que todo a nivel hormonal, ¿no? Porque aquí se va a segregar pues, algunas hormonas como ya vemos que también está implicada la aldosterona, ¿no? Y la renina, que pues son enzimas, ¿no? Y la angiotensina también. Entonces, primero vamos a iniciar con que haya un descenso de la presión arterial. Esto podría ser, digamos, por alguna hemorragia, por alguna pérdida de volumen, etcétera. Entonces, en sí, nuestros riñones van a detectar, ¿no? Específicamente en un área, que son las células del aparato glomerular a nivel del glomérulo, que hay una menor perfusión, ¿no? De que hay menor presión. Entonces, este va a llevar a todos mecanismos para aumentar esta presión arterial, ¿no? Porque tiene que haber una regulación, una homeostasis, por decirlo así. Entonces, el descenso de esta presión arterial va a generar de que se segregue primero una enzima llamada renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno, este sustrato, en angiotensina 1. La angiotensina 1 no es activa biológicamente, entonces va a tener que generar a lo que es la angiotensina 2. Pero un rato, creo que esto no está. Ahí está. La angiotensina 2, mediante esta enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 recién va a ser, por decirlo así, la, la sustancia activa que va pues, a generar mayor aldosterona, que es esta hormona, que pues va a reabsorber sodio y excretar potasio. Por lo tanto, pues si no diré, va a reabsorber sodio y excretar potasio, y al reabsorber el sodio, también va a reabsorber el agua, y si reabsorbe el sodio y el agua, va a generar mayor volumen, ¿no? A nivel de, las, de las arterias, ¿no? Sí, el volumen que maneja el cuerpo, entonces va a haber mayor presión arterial. Lo mismo, ¿no? También va a actuar directamente en el riñón para, pues, aumentar el volumen extracelular. También va a estimular a la sed, ¿no? Para que la persona ingiera mayor líquidos y también restaure su bulimia. Y también va a aumentar la vasoconstricción, va a generar mayor resistencia periférica, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, va a generar mayor resistencia porque está constriñendo, ¿no? De alguna manera está disminuyendo el radio, va a estar aumentando la resistencia y por lo tanto también va a aumentar la presión. En ese aspecto quedó más claro. Creo que alguien me había preguntado por mensaje directo. Ya, perfecto, gracias. Si hay alguna otra pregunta, también me la pueden mencionar, ya sea de manera directa o en el chat general.
Bueno, me parece que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias, chicos. Espero que les haya servido y nada, éxitos en su inicio de ciclo.